para que preste créditos de mejoramiento de vivienda sin tener que hacer Doctora hipoteca. Velázquez, Es decir, pasó? esto reactiva la economía. Sí. ¿Qué pasó con el impuesto al carbono? ¿Se mantiene? El impuesto al carbono también se hizo progresivo. El gobierno radicó una propuesta esperando que se recaudaran 1.3 billones de pesos y en realidad se va a recaudar solamente 400.000 millones pero en la el práctica, primer año. En la práctica eso implica un aumento en los precios de los combustibles para todos los colombianos. Sí, claro, pero distinto. Quiero aclarar que es distinto porque todos los años se incrementa. Lo que pasa es que se pensaba incrementar cerca de 600 pesos en el ACPM y se van a incrementar solamente 170. Para el combustible de avión se esperaba que se incrementara casi 500 y se va a incrementar solo 120. Para la gasolina se va a incrementar 180 y no lo que se pretendía, que eran 553. Es decir, aquí hubo un trabajo de los coordinadores y ponentes donde se estableció que definitivamente no podrían recaudarse para el próximo año 1.3 billones de pesos. Lo mismo pasó con el tema del patrimonio. Pero no pasemos tan rápido. No pasemos sí, pero déjeme terminar en el tema de que se pretendía... Solamente una cosa. Sí. La reforma tributaria trae un impuesto que va a subir el precio de los combustibles en Colombia. ¿Correcto? Va a generar... ¿Va a aumentarlo? Un incremento como todos los años. No, como todos los años no, porque este es un nuevo impuesto. No, este no es un nuevo impuesto. No, pues es el impuesto al carbono, doctora Velázquez. Esto no existe gradual. Hoy. Lo están proponiendo para que sea un nuevo impuesto, que le va a subir el precio del diésel, de la gasolina para avión, y va a afectar el bolsillo de todos los colombianos. Sí, pero también es importante que mencionemos lo que esperaba el gobierno, que era 1.3 billones de pesos y que no se van a recaudar. Es decir, aquí se hizo un trabajo, claro, se podría eliminar por completo. Usted podría decir, ¿por qué no lo eliminaron? Entonces viene el otro tema, y es, aquí se hizo un tema gradual con el ánimo de no afectar como pretendía el gobierno. Doctora Olga Lucía, ¿gradual qué significa? ¿Va a subir la gasolina por este nuevo impuesto 600 pesos, pero ya no de una sola tacada, como dicen en el billar, sino en varias tacadas, gradualmente hasta cierto año? Gradualmente, efectivamente, se esperaba que se subiera. Nuevamente menciono, lo de la CPM eran cerca de 600 pesos y son 170 lo del próximo año. O sea, es gradual. No es de un impacto que se esperaba que fuera de 600 pesos el próximo año para recaudar 1.3 billones de pesos. O sea, yo sí creo que ahí se hizo un trabajo de coordinadores y ponentes para bajar esa expectativa que tenía el gobierno. Sí. Pero en la práctica, doctora Olga Lucía, el gobierno del presidente Petro sí está planteando un aumento de 600 pesos en el galón de combustibles, por lo menos de gasolina en el mediano plazo. Primera cuota en enero, pero luego va a ser gradual. Luego va a ser gradual. Sí. Eso es lo que extrae la reforma. Sí, la ley de financiamiento. Sí, entonces es muy importante tener esas claridades, porque hay que decir que no se hace una reforma... Pero además está en el texto, no puedo decir mentiras. No se hace una reforma tributaria solamente para alivios tributarios, sino porque la reforma tributaria es para ponerles más impuestos y para cobrarles más a los colombianos. Y eso sí, pero también hay que ver lo positivo. Yo siempre digo que todos los días cuando me preguntan cómo está, digo optimista y llena de fe, porque creo que también hay que darle a esto un tratamiento de objetividad y positivismo, en el sentido de que el país necesita dinamismo, el país necesita reactivación, el país necesita quitarse un poco los guantes. Yo creo, por ejemplo, en que el tema del turismo va a generar un impacto positivo en casi todo el país, y eso va a generar más eventos, va a generar más turistas, va a generar un dinamismo para el país. También creo que quienes paguen las deudas también van a tener otra posibilidad de tener nuevos negocios, nuevas alianzas. También creo que cuando se establecen oportunidades para que nosotros, hubo una gran discusión frente a la tarifa del patrimonio, y es que el gobierno pretendía bajar la base gravable, no 72.000 VT, que son 3.000, casi 3.400 de pesos, a 1.800, y dijimos no, ya se hizo la reforma tributaria, y en la reforma tributaria se dejó una base gravable de 3.389 millones de pesos de base gravable, no se modifica y no se modificó. Aquí, ¿qué se afecta? Patrimonios de
11.000 millones de pesos. Pues yo creo que eso es importante también decirlo. Aquí claramente hay un recaudo, porque si no, ¿cómo se generan los beneficios? Pero los beneficios tributarios que se están hablando acá generan también un recaudo. 3 billones de pesos, sí. Claramente. Ok, pero volviendo al impuesto al carbono, que usted sabe que es un punto bien importante, porque pues la gente viene de unos aumentos muy importantes de la gasolina, lo mismo en el diésel, y también en el combustible de avión ha habido mucha incertidumbre a raíz de algún agotamiento que hubo en el pasado. Le quiero leer: impuesto al carbono, artículos 21 y 22, según la ponencia radicada anoche. Entonces dice que efectivamente se modifican y comienza un aumento progresivo desde 41.000 en el 2025 hasta llegar a los 75.000 en el 2027, con una gradualidad, además del carbón, para el combustible jet fuel y el diésel, que consiste en aplicar 75% de la tarifa en 25, 26 y 27 y la tarifa plena a partir del 2028. Concretamente, ¿cómo va a golpear eso? Por ejemplo, el precio de los tiquetes aéreos y también el precio del transporte de carga y de los sistemas de transporte masivo que utilizan diésel para funcionar. Doctora Velázquez. Pero claro que tiene un impacto, y no solamente en el transporte, tiene un impacto en los alimentos. O sea, que efectivamente no es menor este gravamen, pero lo que se está haciendo es de manera gradual y evaluar, además, hasta el 2028, y evaluar, porque para eso también está el Congreso, para evaluar el impacto que genere cada una de las medidas, para tomar acción. Eso es una responsabilidad del Congreso. De hecho, una de las funciones del Congreso es eso: hacer control político, control fiscal, verificar, y eso es parte de la acción. Para mí el impacto más fuerte que puede generar este incremento y que tiene que medirse es la inflación a través de los alimentos, y yo creo que hay que medirlo, y si efectivamente cada año vemos el impacto, pues hay que tomar medidas. Doctora Velázquez, le hago preguntas rápidas de alertas que se encienden desde el Congreso. El senador Miguel Uribe dice, por ejemplo, que el texto radicado anoche agrega un artículo nuevo con más impuestos para los dividendos. ¿Eso es cierto? Lo que hace el texto de los dividendos es que establece que se presume que en el mes de marzo a 31 de marzo se deben establecer los dividendos. Entonces, aquellas personas que tengan ingresos por dividendos por encima de 1.090 VT, ¿qué son 1.090 VT? Son 51.230.000 pesos. Es decir, personas que reciban 51.230.000 pesos de dividendos, de utilidades, pueden llegar a ser gravadas por el 30% de estos dividendos, pueden ser gravados, no el 100%, el 30% de esos dividendos, que nuevamente menciono, son personas que por utilidades reciban al año 51.000. Pero ese impuesto se aplica así los dividendos no se distribuyan. No, se establece que se supone que se deben dividir a 31 de marzo de cada año. Entonces, de la utilidad que reporten las empresas, se establece que el 30% de esa utilidad deben ser dividendos. Y de esos dividendos, las personas que reciban más de 1.090 VT, creo que eso es muy importante porque no es para todo el mundo, es decir, solamente personas que reciban más de 51 millones de pesos. Sí. Doctora Velázquez, ¿es cierto que la reforma tributaria que ustedes radicaron ayer, la ponencia, le pone IVA a las importaciones menores a los $200? ¿Perdón? Es que estaba leyendo acá, que quería dar una claridad, porque estaba leyendo acá que el impuesto al carbono se creó en el 2017 y ahí creo que hay que dar esa claridad. Sí, pero entonces no es un impuesto nuevo, y entonces me quiero devolver, así como usted dijo, devolvámonos, pues también me quiero devolver porque no quiero errar. Y en realidad no es un impuesto nuevo, sino es un impuesto nuevo, sino es un impuesto que está desde el 2017. Está creado, pero lo que están haciendo es aumentar el impuesto. Claro, que fue lo que yo
yo dije desde el principio y usted me dijo, no, es un impuesto nuevo. Yo dije, no, pero finalmente quedó como en el aire de que es un impuesto nuevo y me acaba de decir aquí una persona, oiga, ¿cómo así que usted está diciendo que es un impuesto nuevo si no lo es? Está desde el 2017, quedó en el aire. Yo, bueno, entonces tengo que aclararlo y tengo que aclarar que no es un impuesto, aquí en Alejandra, que está aquí al frente, que no es un impuesto nuevo, sino que está desde el 2017. Pero resulta que ustedes están planteando incrementar ese impuesto al carbono en la reforma tributaria. No, Clara, por eso yo digo que yo no estoy inventando nada distinto, sino lo que está en la reforma, pero no es un impuesto nuevo, sino que se está presentando un incremento gradual. También quiero decir que el incremento que se pretendía era obtener 1.3 billones y no se van a obtener 1.3 billones, sino solamente 400.000 millones, es decir, que es menos el incremento que se pretende. Un incremento gradual de 600 pesos pero el impuesto en el galón no de gasolina, es nuevo. de 600 pesos en el galón de gasolina. No, se pretendían 600 pesos y quedó en 180. No, quedó en 180 en la primera parte, pero usted me dice que es gradual. Claro, pero es gradual por 3 años. Por eso, pero en los próximos 3 años el gobierno del presidente Petro y su bancada buscan que aumente el precio del galón de gasolina en 600 pesos adicionales. ¿Así le gustó? Así como también busca que más de 250.000 personas en todo el país se beneficien, descontándole el 90% de sanciones, intereses, y además que puedan, aquellos que hayan omitido hacer una declaración, puedan también normalizar su situación fiscal. Que está prohibida por la Constitución, pero lo define la Corte. No es una amnistía. Doctora Velázquez, una última pregunta. Y le repito, la ley de financiamiento, la ponencia que ustedes presentaron ayer, ¿pretende ponerle IVA a las importaciones menores de $200? A las importaciones menores de $200, sí. ¿Sí? Menores de $200. Tengo que confirmar porque menores de... No, le leo el artículo. IVA para la importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida, vigencias y derogatorias. Dado que actualmente la disposición pero eso está en la vigencia, no es un artículo, es en vigencias y derogatorias, envíos, pero está en la reforma, envíos urgentes o envíos de entrega rápida. Pero no es un artículo, está dentro de vigencias y derogatorias, cuyo valor no exceda de $200, se está utilizando para realizar operaciones irregulares. Muy delicada afirmación, que aumentan prácticas de contrabando técnico y a la vez afecta el equilibrio económico con aquellos que realizan importaciones ordinarias, tal como lo expuso en las reuniones de coordinadores y ponentes el director de gestión normativa de la DIAN. Se incluirá dentro del artículo 37 la derogatoria del literal J del artículo 428 del Estatuto Tributario. Entonces, le repito la pregunta, doctora Velázquez. Sí. La reforma tributaria que ustedes están defendiendo y cuya ponencia positiva radicaron ayer, está poniéndole IVA a las importaciones menores de $200, que al final es la mayoría de las importaciones que se hacen a través de plataformas, por ejemplo. 200, miren, sí, no es un artículo, va efectivamente dentro de las derogatorias, y así lo explicó el director de la DIAN, que eran que esto lo que permitía era que se pudieran normalizar y saber exactamente cuáles son esas importaciones que se están haciendo por vías distintas a la facturación. Entonces, se está incluido dentro de las derogatorias este artículo, efectivamente la derogatoria de este literal en la reforma, en la ley de financiamiento. Yo sí creo que, ¿y cuántos son $200? 873.000 pesos, o sea, casi $1 millón. O sea, es importante también mencionarlo, $200 hoy son casi $1 millón. Personas que estén haciendo estas compras por encima de este valor. No, menores a este valor. O sea, por eso, menores de 800.000, que es la mayoría de los colombianos que compran por Amazon un par de tenis que cuesta 200.000 pesos, que son $50, van a tener que pagar IVA a partir de ahora con esta reforma tributaria. Sí. Yo quiero mencionar que aquí lo que necesitamos es llegar a acuerdos, llegar a consensos, hacer análisis y debatir. Y efectivamente yo espero que haya quórum inicialmente, yo espero que se debata, yo espero que haya deliberación. ¿Cree que porque fíjense que es una ponencia, porque es importante decirle a los oyentes también que es una ponencia. Una ponencia es un documento que se pone a consideración para saber de ahí qué se aprueba y qué se elimina. Entonces, todo lo que estamos hablando es objeto de modificación. Si llegan los congresistas y dicen elimina
elimínese tal Doctora artículo, Velázquez. pues elimínese de las Pero usted cree derogatorias, que- usted elimínese cree que- el impuesto a carbón, Sí. pues cambia. Este es un documento a discusión del Congreso, que por eso es tan importante que el Congreso debata. ¿Usted cree, doctora porque Velázquez, una que con cosa propuestas es tan ponerlo a impopulares como consideración esta, y tienen no... alguna posibilidad de que el Congreso apruebe estas iniciativas? Pues yo espero que haya por lo menos, que se le dé trámite por lo menos para dos elementos. Uno, los 3 billones de pesos que recaudaría con las disminución de sanciones, intereses y normalización. Yo creo que 3 billones de pesos más el adelantamiento de la regla fiscal que da 5.6 billones, son 8 billones de pesos. Si eso se aprueba, para mí, a mí me parece que es un avance y es beneficio para el país. O sea, yo creo que nadie quiere que no haya inversión en los territorios, nadie quiere que el país se eche para atrás. Es decir, Sí, pero que no haya doctora ninguna Velázquez, posibilidad. eso no es Yo culpa del también creo Congreso, que eso es responsabilidad del yo gobierno creo- que tiene un dinero guardado en fiducias que no ha Yo liberado. creo que aquí hay varias responsabilidades. La responsabilidad del Congreso es discutir, debatir y aprobar o no Sí, aprobar. y si el Congreso tiene no está de para que acuerdo pueda con esto, eliminar pues, o no. está en su derecho de hundir y la el reforma, Congreso tiene, ¿no? pero claro, es que acaso yo estoy diciendo que no estoy diciendo que esa es la tarea que le toca, que lo primero que tienen que hacer es asistir y hacer quórum. Si no hay quórum, pues no hay debate. Y en el debate, y por eso una ponencia que es un documento para que podamos discutir artículos que se pueden eliminar. Por eso un proyecto de ley es ley hasta que se diga apruebe ese título y pregunta. Antes no, antes cualquier cosa es modificable. Ese es el Congreso. Y efectivamente la responsabilidad del Congreso es debatir las leyes, generar leyes, hacer control político, hacer control fiscal. Y el gobierno tiene una función clarísima, que es la de ejecutar, la de hacer adecuadamente los proyectos, de llevar la inversión al territorio, de trabajar articuladamente Y en el esa gobierno nacional con los discusión territorios. y debate, esas son las tareas distintas que tiene que hacer cada uno. A nosotros nos toca hacer esta tarea y al gobierno le toca responder al país porque la inversión sea adecuada, efectiva, pertinente y eficiente. Claro. Ahora, en el punto muy concreto de las importaciones para bienes que sean menores de $200, estoy leyendo el texto, doctora Velázquez, y no encuentro por ninguna parte IVA de cuánto. Es decir, la idea es ponerle un IVA de ¿qué? ¿Del 19% o de cuánto? No, se está derogando, es decir, que queda con el IVA del 19%. Ah, listo, perfecto, claro. IVA del 19%, las importaciones menores de $200, propone la reforma tributaria. Víctor. Sí, doctora Olga Lucía, hay un tema pues más macro, pero hay, digamos, preocupaciones de los mercados, Víctor, inversionistas. Perdóneme, sobre esto mismo, doctora Velázquez. ¿Sí? Este cobro del IVA a las importaciones menores a $200 no va en contravía de lo negociado por Colombia en el TLC con Estados Unidos. $200. Va en contravía del TLC, no, lo que nos dijeron a nosotros es que no va en contravía del TLC y eso pues estamos actuando de buena fe de la información que nos dio la DIAN. Sí, le recomendaría la lectura del TLC con Estados Unidos. Ahora sí, Víctor, la última. Sobre la regla fiscal, el proyecto original, doctora Velázquez, planteaba 2 cambios en la regla fiscal. Uno, anticipar la convergencia para el año 2025 y el otro, incorporar una regla fiscal verde. ¿Hay cambios sobre estas ideas originales? No, yo estoy de acuerdo y por eso lo mencioné, lo de adelantar la regla fiscal para el año 2025, que es la que da 5.6 billones de pesos, ¿no? Esa es. Y la otra está en discusión, quedó tal como viene la propuesta del gobierno para discutirla en las comisiones conjuntas, que sea las comisiones conjuntas las que decían. Es que finalmente eso es lo que se debe hacer y es que allí es donde se debe decidir qué queda y qué no queda de la ley de financiamiento. Es la coordinadora ponente de la reforma tributaria de la ley de financiamiento, Olga Lucía Velázquez, afín al gobierno del presidente Gustavo Petro. Doctora Velázquez, muchas gracias, representante. Muchísimas gracias y nuevamente menciono, aquí tenemos que buscar consensos. Yo amo este país, creo que tiene alternativas, que hay que generar dinamismo y en esta ley de financiamiento genera un dinamismo en el turismo, genera la posibilidad de que muchas empresas pequeñas, medianos, grandes emprendedores que tienen deudas con la UGPP, que tienen problemas con la DIAN, se puedan poner al día. Es una oportunidad que además necesitamos para poderle dar un mayor
respiro a estas empresas y a estos emprendimientos, que podamos también seguir teniendo esos beneficios en los carros híbridos, en los carros eléctricos, para posibilitar la transformación energética. Le valgo la cuña, pero también hay que recordar que la reforma tributaria trae aumento en el valor de la gasolina, del diésel, y también el pago del IVA a las importaciones menores de $200. Doctora Velázquez, gracias. Sí. Muchas gracias. 8:20. Buen día para Víctor, todos. políticamente este escenario de esta reforma con estos artículos tan controvertidos está muy difícil. Los tiempos difícilmente van a dar. Y no recuerdo una reforma tributaria firmada solamente por 7 de 40 ponentes, por ejemplo. Eso le muestra a usted que tiene muchas dificultades. Que no hay ambiente. No hay ambiente. No hay ambiente político, y además pues con todos estos detallitos que empezamos a conocer, ¿no? Este tema de ponerle IVA, el 19% a las importaciones de menos de $200, pues Ricardo, ¿cuánta gente hoy en día seguramente compra un reloj, los tenis, un pantalón? Por Amazon, por Alibaba, por Amazon, por Temu, todo eso llama? Quedaría grabado con el 19%, pero escribe el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, sobre este tema, que esto sí efectivamente violaría el TLC, este artículo, o la derogatoria de esta medida violaría el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, algo que de pronto deberían analizar mejor en el Congreso de la República. Hay otros cambios importantes, entonces, nos decía la doctora Velázquez, se cae el artículo, Ricardo, que le ponía IVA a los juegos de suerte y azar, se cae el artículo que incrementaba el IVA del 5 al 19% a los híbridos. Eso ya no va en esta ponencia, ya no aumentará el número de personas que pagarán el impuesto al patrimonio. Habían bajado ese techo que determinaba quiénes iban a pagar este impuesto, vuelve a modificarse ese techo y el impuesto al patrimonio queda, digamos, para efectos del número de personas que cumplen con este tributo, igual a como se venía presentando. Y bueno, sobre la regla fiscal, pues digamos, se mantienen esas iniciativas del gobierno nacional de adelantarla y de mantener una regla fiscal verde, entre muchas de las cosas que nos estuvo explicando la doctora 8:22. Le abono el esfuerzo de la doctora Velázquez por mostrar solamente la cara bonita de la reforma, pero la verdad es que tiene unos artículos que obviamente van a aumentar los impuestos. No sería reforma tributaria. Ni más ni menos que diciendo ella reconociendo impuestos, no es para aliviar, para dar beneficios, Paola, o para dar amnistía. Una cosita, el sector transportador ha dicho que este incremento en el impuesto al carbono. Viola los acuerdos a los que habían llegado en septiembre cuando levantaron el paro, porque se viene un incremento adicional vía impuesto en la tarifa de Paola, 8:22. Y en medio de todo se le abona la sinceridad a la doctora Velázquez cuando dice, sí, todo esto puede repercutir en el precio de los alimentos, el impuesto al carbono vía diésel, justamente mayores precios para el diésel, para el galón de diésel. Y bueno, y si golpea mucho el precio de los alimentos, nos dice, entonces de pronto después habrá que mirar y replantearlos a ver qué hacemos. Digo, esto es completamente nocivo. En una palabra, yo lo que diría es la reforma tributaria anterior en un 50%, que es el 50% que viene producto del adelanto de la regla fiscal. El resto ya está muy cambiado porque se bajaron de lo más grueso, donde iban a conseguir 2 billones, que era el IVA del 19% a los juegos y apuestas en línea, por donde pensaban recoger un gran pedazo, cayó, lo mismo que con los lo mismo que con los vehículos híbridos, que se cae, y que era donde había también fuerte oposición. Es decir, se les cae verdaderamente el grueso. El artículo Bonilla, el artículo que pretendía ponerle impuesto a los híbridos. Mire, pero muy mal, digo, yo lo veo ahora peor que ayer. 8:23, dice Bruce McMaster, presidente del Consejo Gremial Nacional, seamos claros, la reforma tributaria se está presentando no es para rebajar impuestos, es para cobrarle a los hogares y a las empresas 11.5 billones de pesos adicionales en impuestos. Es pasar más recursos de los hogares y los emprendedores y empresas al gobierno nacional para que el gobierno nacional sea el que lo gaste. Entiendo perfectamente, dice el doctor McMaster, que se quiera dar la idea de que la reforma es para rebajar impuestos, pero el neto no es ese. Andrés. No, claro, esa es la, pero mire, Ricardo, oyendo esta entrevista con Olga Lucía Velázquez, yo a ratos pensaba que ni siquiera vale la pena comentar las disposiciones concretas de esta reforma, porque todo parecería indicar que sus posibilidades de aprobación son prácticamente cero. Mire, es que yo no había visto un caso en el que una reforma de estas ni siquiera tuviera firmas en la ponencia. Muchas veces los miembros del Congreso, representantes a la Cámara, senadores, los que firman las ponencias porque simplemente esto es para darle trámite y para que se vote, incluso si luego se vota negativa, pero es que esta ni siquiera tiene, creo que tiene 3 firmas
firmas en la ponencia solamente, es decir, sus posibilidades son muy 7 de limitadas. 40, 7 de 40. Exacto, entonces imagínese eso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esto llegue a votación, Ricardo? Yo creo que en esto el Congreso está haciendo muy bien, así como hizo al no aprobar el presupuesto del 2025, porque es que este gobierno sigue y sigue aumentando y aumentando gastos básicamente de funcionamiento a un ritmo que ya para la sociedad colombiana es imposible de pagar, y lo que nos están pidiendo con esta ley de financiamiento es hacer esfuerzos adicionales a las personas, a las empresas, para seguir pagando gastos del funcionamiento del gobierno, mientras el gobierno, por todo lado vemos, no ejecuta la plata que tiene. Esto es un galimatías, un desorden total de arriba abajo. Hay primero que aclarar eso, hay primero que poner orden en la casa antes de que nos vengan a pedir más impuestos. Ricardo, 8:25, Daniel, hablando de la moribunda reforma tributaria. No solo no tiene, digamos, el gobierno no ha ejecutado los recursos, tiene una cantidad de recursos fiscales en fiducias que no hay explicación de parte del Ministerio de Hacienda de por qué esos recursos están en fiducias, sino que hay ministerios y políticas que el gobierno ha fijado con una meta que no han arrancado absolutamente. Por ejemplo, el plan de sustitución de cultivos ilícitos, el Ministerio de la Igualdad. El año pasado mostraron cifras de ejecución presupuestal menores al 5 o el 10%. Entonces es muy grave que el gobierno salga a pedir más recursos fiscales para hacer gasto de funcionamiento y seguramente contratos de prestación de servicios por doquier, y no haya una estrategia clara de reactivación de la economía. Y la legitimidad de la reforma, esto es una reforma tributaria, pueden llamarla ley de financiamiento, pero es una reforma tributaria, pues está en el piso con todos los escándalos de corrupción que asocian, digamos, al exministro Bonilla a la consecución de recursos fiscales para el gasto del gobierno. Entonces yo no veo cómo el gobierno va a lograr, digamos, una aprobación de una reforma tributaria, ni esta vez, ni en el mediano plazo del año entrante, que es una noticia positiva porque no es un gobierno que merezca tener más recursos fiscales. Paola, ¿cuántas firmas tiene la ponencia positiva de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes? No, es que de verdad eso es lo más inédito que yo he visto en toda la vida. Tiene una sola firma, una reforma tributaria en la Comisión Tercera de la Cámara, la de María del Mar Pizarro García, pero de ahí en adelante siga. Tiene apenas 2 firmas en la Comisión Cuarta de la Cámara, la de Olga Lucía Velázquez, a quien acabamos de entrevistar, y Gloria Juliana Rodríguez. Ojo, en el Senado de la República, ¿no? Una reforma tributaria, es que yo nunca he visto esto. En la Comisión Tercera del Senado tiene también únicamente 2 firmas, la de Julio César Estrada y Jairo Castellanos Cerrado. Y finalmente, en la Comisión Cuarta, también del Senado, tiene solo 2 firmas, John Jairo Roldán y Claudia María Pérez. Esto es inédito. Claro, esto es inédito, Ricardo. Estamos hablando de una reforma tributaria que toca los bolsillos de millones de colombianos. Ojo que hay algunos del pacto que no firmaron, pero que si necesitan tener el gesto político, pues lo harán, digamos. Pero en cualquier caso, sí es evidente la debilidad política del gobierno, del presidente Petro, frente a la reforma tributaria. A mí me impresiona que la representante Olga Lucía Velázquez no leyó el periódico hoy antes de salir a esta entrevista. En la primera página del periódico El Tiempo, el anuncio se triplicó la inversión de las empresas colombianas en el extranjero este año, mientras que la inversión de los extranjeros en Colombia se redujo. ¿Por qué creen que pasa eso? Pues porque Colombia no es amigable a la inversión, porque Colombia, los empresarios que generan empleo, que generan formalidad en el trabajo en Colombia, se están yendo porque se sienten ahogados con los impuestos que además están planteando subir. Entonces a mí me aterra que la doctora Olga Lucía Velázquez salga a defender una ley de financiamiento, que es una reforma tributaria, disfrazándola de que está llena de amnistías y de alivios. No, pues usted tiene un negocio, usted muestra lo bonito del negocio, no muestra lo feo. Pero obviamente, si es una reforma tributaria, es porque es para subir impuestos. El impuesto a los dividendos sobre el 30% de las ganancias. Eso puede impactar al mercado de capitales, ¿no? Que busca rentabilidades vía dividendos y pues también a la inversión en Colombia, porque obtener rentabilidades con todos cuando los empresarios se van a invertir en el extranjero, o sea, estamos hablando de que se triplicó la inversión de empresas colombianas en el extranjero. Nadie se va porque quiere, sino porque le conviene y porque aquí se sienten ahogados esos empresarios. 8:29 minutos, Luis Hemos mencionado mucho
las firmas, que son pocas, y claramente eso es una señal que no tienen los votos suficientes. Yo creo que sí tendrían los votos en las comisiones terceras y cuartas de Cámara. En el Senado es muchísimo más difícil. De hecho, recuerde que la demora justamente para que se asignaran ponentes es porque cuando se radicó en el Senado, desde la presidencia del Senado, el presidente Fincho Cepeda no trasladó el expediente a la Comisión Tercera, pero lo otro que tenemos que tener en cuenta son los tiempos. Esta reforma tributaria solo es viable si se aprueba antes de terminar el año, si no logra su objetivo, que es que se recaude la plata para el próximo año, que es lo que está buscando el gobierno. Recordemos que es para supuestamente cerrar la diferencia entre el proyecto que presentó por 522 billones de pesos y lo que realmente espera recaudar. Entonces, realmente a esta ley le quedan máximo 10 días si llaman a extras hasta el 20 de diciembre. Estamos hablando casi que una semana. De verdad es muy poco probable, no solo por la falta de votos, sino también por los tiempos, que esto se apruebe. Y una cosa que sí me parece que el país le quedó faltando una discusión. De toda la reforma tributaria, de todas las ideas que tenían, me parecía que una que era importante era grabar los juegos de chance de azar. Mire, este es un fenómeno yo no que entiendo está creciendo en el mundo entero. Sí, y esa es la que no metí, la los que juegos sacaron. Me online, parece que ahí se perdió una oportunidad. Sí. Sí, de acuerdo, son las apuestas online, pero ahí hay 2 billones de pesos porque las que el son Estado físicas podría recaudar. Tienen el IVA, las online no. Claro, y ese es algo, son 2 billones de pesos que le sirven al Estado, que además sirven para algo, Ricardo, que tenemos que hablarlo con franqueza, y es que esto está creciendo en el mundo. Hay un problema de ludopatía, hay un problema de adicción a los juegos de azar, y más si los tiene usted al alcance de su teléfono. Entonces, pues está bien regularlos como están, pero entonces también está bien grabarlos, no solo para desincentivarlos, sino porque esa platica se puede utilizar para cosas buenas. La discusión fue que quedaban por fuera las grandes casas internacionales que no tributan en Colombia y terminan afectando a las empresas de apuestas colombianas. 8:31, Aurelio, para finalizar. Sí, Ricardo, pues después de la presentación, yo diría que un poco confusa y con bastantes imprecisiones de la doctora Velázquez, vale decirlo, 2 notas muy rápidas. La primera es lo del tema del impuesto al carbono. El impuesto al carbono sí es de 2017, pero tiene una novedad esta reforma, que la doctora Velázquez no precisa. Es que mire, el impuesto al carbono, el de hoy, el que está vigente, se dedica fundamentalmente al tema del Ministerio del Medio Ambiente. En esta reforma eso cambia. Y en eso usted tiene algo de razón, Ricardo, porque el 66% de este impuesto que se vaya a recaudar va para Hacienda, es decir, para ingresos corrientes de la nación, no necesariamente para temas ambientales. Entonces, ahí sí hay una novedad y que evidentemente sube los precios de los combustibles, del diésel, de la gasolina, etcétera, etcétera, violando los acuerdos con los camioneros y con los transportadores. Pero fuera de eso, el impuesto, el precio de los combustibles también sube por cosas naturales, porque sube la sobretasa a la gasolina, porque sube el precio mayorista, porque sube el margen del minorista, porque sube el IPC. Entonces aquí esa reforma es una especie de sobrecosto adicional a el acuerdo con los camioneros, B, al aumento natural de los precios, y C, a lo que viene a aportar algo más de 150 pesos más en galón de gasolina y cerca de 200 al galón de diésel. Sí. Pero yo creo que esta reforma está hundida, como han dicho los compañeros del panel. Aquí la gran pregunta es esta, Ricardo. ¿Qué va a hacer el nuevo ministro Diego Guevara? Esa es la pregunta del millón. Se hundió la reforma y yo quiero ir al doctor Guevara a ver pues qué nada, va a recortar el presupuesto en eso y listo. Eso es todo, porque la verdad es que no pasa nada. La verdad es que no pasa nada con las circunstancias. Yo lo que creo, como dice Andrés, que la verdad es que no vale la pena hacer comentarios ni grandes análisis a las propuestas concretas, porque la viabilidad política, como ustedes lo han señalado, es prácticamente nula. Pero una de las razones por la que es nula es que es innecesaria. Es que no pasa nada si no se aprueba la reforma. Como no pasó nada cuando este gobierno en este año, en estos días, en estas semanas, tuvo que recortar el presupuesto en casi 25 billones de pesos. La verdad es que el gobierno
digamos, prevé recaudar más dinero del que es capaz de ejecutar, y por lo tanto no lo necesita, porque claro, en otras ocasiones o hay un objetivo concreto. Por ejemplo, recuerdo cuando el gobierno del presidente Uribe decretó el impuesto al patrimonio, era un objetivo concreto: vamos a fortalecer las Fuerzas Armadas y vamos a enfrentar el conflicto armado pues de esta manera. Entonces, pues bueno, había, digamos, como un objetivo específico, claro, concreto. En otras oportunidades es, bueno, tenemos un hueco y la verdad es que pues va a haber alguna dificultad. Aquí, ¿qué pasa si no se aprueba? O sea, a los maestros les siguen pagando, las pensiones públicas las siguen pagando, la policía sigue funcionando, los jueces también. O sea, no pasa nada, no pasa literalmente nada. Esa es la razón por la cual la reforma no va a pasar, Héctor, porque entre otras cosas es poquito lo que se necesita. Sí, venga, 12 billones de pesos, por ejemplo, es nada en un presupuesto de 540 billones de pesos. Frenada y CETEX, Héctor, era justamente por eso, y estaban afectados 300.000 jóvenes. Pues la prueba es que salió la plata y cuando se necesitó, cuando hubo la presión social, que el gobierno no quería soltar la plata. Sí. Claro que sí, era obvio que sí. Es que el gobierno no cree que haya que trasladarle recursos públicos a las universidades privadas. No sé qué es más grave, cuando sintió que había una presión social y una presión política muy fuerte y que le iba a ser muy costoso mantener esa posición, pues se dio. Para eso es que es la presión social. Pero la verdad es que plata no se necesita. Aquí hemos dicho se va a recortar y el gran recorte y que va a ser el ministro. Estamos bollantes, según Riveros. Es que el Estado ha crecido enormemente, injustificadamente, y entonces, si entran o no 12 billones de pesos, lo único que pasa es que se dejan de gastar en cosas innecesarias. El Estado está gastando mucho en cosas innecesarias. Ricardo, lo que muestra un poco esta discusión es, hay muchas razones para que no pase la reforma, y pues las quejas sobre el Estado grande son de muchos años. Pero lo que muestra este debate es que Milei está de moda. Aquí todo el mundo diciendo que recortar no importa, que el Estado es muy grande, que hay que desguazarlo. Milei está de moda. Y Milei está de moda, 8.37. Lo que pasa es que cuando se manejan de manera irresponsable las finanzas, cuando usted lo que hace es expandir los subsidios, cuando usted lo que hace es guardar la plata en fiducias, pues se queda corto y necesita más plata. Lo que pasa es que el gobierno quiere volver a meter la mano al bolsillo de los colombianos para gastar esa plata de los subsidios. Esa plata que está ahí. ¿Esa plata está guardada para qué? El gobierno, mi pregunta es ¿para qué? Es una gran pregunta. El gobierno dice que no es cierto, que son apenas 35 billones, pero 35 billones es un platal. Igual es mucho dinero. Ellos dicen que no son 97 billones, sino 35 billones lo que tiene guardado el gobierno en fiducias. 8.37 minutos. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Necesitas creer en ti si quieres ser feliz. Si quieres realizar tus sueños, necesitas conocerte, aceptarte, amarte y confiar en tus capacidades, en tus cualidades y ponerlas al servicio de tu proyecto. Ten claro que cuentas con las herramientas necesarias para hacer de tu vida la mejor experiencia. Hoy te invito a creer en ti, a decirlo así: yo creo en mí, porque si tú crees en ti, podrás proyectar lo mejor y podrás construir
la mejor situación. Ánimo, que tú eres una persona muy valiosa. Tú sabes. Sura no podrá irse del sistema de salud. La Superintendencia Nacional de Salud negó la solicitud que había llamado la EPS desmonte progresivo, que hizo el 28 de mayo de este año, cuando Sura levantó la mano y aseguró que los problemas financieros le obligaban a hacer ese requisito a la Superintendencia Nacional de Salud, convirtiéndose en una de las 4 EPS que en la práctica lo que quiere es retirarse del sistema. Según el superintendente Giovanni Rubiano, la salida de la EPS Sura sería un riesgo de colapso de todo el sistema porque no hay manera de asumir la atención en otras EPS de los 5.4 millones de afiliados, la mayoría en el departamento de Antioquia, y esa es una razón suficiente para negar una solicitud que fue estudiada durante 7 meses. Dice la Superintendencia de Salud que Sura tendrá que seguir garantizando el derecho a la salud de los afiliados y que tendrá que mantener además un monitoreo estricto en todos los indicadores. El problema para Sura es que la crisis financiera no se resuelve. Es más, Sura tuvo entre 2022 y 2023 pérdidas de más de 360.000 millones de pesos, que fue lo que inicialmente motivó esa solicitud de desmonte progresivo, y la falta de plata sigue siendo una realidad. No hay de eso ninguna respuesta o solución por parte del gobierno, que es un gobierno hoy enfocado en tramitar contra el reloj la nueva reforma a la salud. En Blue, la noticia internacional del momento. El presidente Lula da Silva se despertó después de esta operación de urgencia en la cabeza, está consciente. El informe que acaban de presentar los médicos afirma que el procedimiento se desarrolló sin interrupciones, está despierto, está hablando normalmente, se va a quedar en observación los próximos días, deberá pasar 2 días en la UCI y 1 semana en el hospital. Ayer Lula se presentó mal en la tarde, él tenía programado ya una serie de pruebas en el hospital, pero le tocó adelantar el viaje al hospital porque le dio un fuerte dolor de cabeza. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. 8:41, hablando de mazmorras, hablando de centros de detención en los que son torturados los opositores en Siria y también en Venezuela. Hay novedades sobre un episodio que le ha dado la vuelta al mundo, sobre un preso en particular. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, mire, nuevamente hasta la sede de la Fiscalía acá en Caracas llegaron un grupo de familiares de los presos postelectorales, presos políticos luego del 28 de julio, para exigirle a Tarek William Saab, al fiscal Tarek William Saab, la revisión de los casos de otorgar o tramitar su libertad. Una de estas personas fue Isabel Ramírez, madre de Carlos Valecillo Ramírez, quien se conoció que el pasado fin de semana intentó ahorcarse dentro de su prisión y fue auxiliado por los mismos compañeros de celda. Esto ocurrió, Ricardo, en la cárcel de Tocorón, estado Aragua, a 1:30 de acá de Caracas, y desde ese día, desde el pasado domingo, ninguna autoridad ha permitido que ni su hermana ni su madre puedan verlo y verificar su estado de salud. De hecho, solo tiene la versión de algunos funcionarios militares que indican que está vivo en la enfermería, que está siendo atendido, pero no pueden dejarlo ingresar, a pesar de que es público lo que ocurrió el fin de semana. Te repito, intentó quitarse la vida este preso político. Él se llama Carlos Valecillo. Escuchemos el testimonio de su hermana. Un teniente coronel lo vio y dijo que él estaba vivo, que sí estaba en enfermería, lo tenían todavía con vía en las venas, no sé qué tratamiento le estarán colocando, y que sí, él había intentado contra su vida. Entonces nosotros necesitamos y exigimos su liberación y la fe de vida de nuestro hermano. No, nos respondieron que si nosotros lloráramos, pataleáramos y chilláramos, ellos no iban a mostrar que ellos necesitaban una orden de presidencia para poder ver a nuestro hermano. Este preso político, Ricardo, te repito el nombre, Carlos Valecillo, fue detenido el 29 de julio mientras llevaba a una vecina a una farmacia en su taxi, y un alcabala, un retén policial, lo detuvo. Esto ocurrió acá al oeste de Caracas, en la zona de Antímano, y lo señalaron de participar supuestamente en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en esos días que se protestaba contra el resultado que dio el CNE y que dio ganador a Maduro. De hecho, su familia insiste que no es ningún terrorista, como intentan desde Fiscalía señalarlo. Un caso que ha generado la reacción incluso de María Corina Machado, quien pidió el traslado
traslado de Carlos Valecillo a un centro de salud privado fuera de Tocorón por presentar, además de lo que ya se sabe, pues al parecer tiene abscesos en el rostro, que le ha causado deformaciones y tendría fiebre. De hecho, habría una carta, incluso se conoció una carta escrita por él, donde se despedía a su familia porque ya no aguantaba pues el tema de estar detenido allí en Tocorón desde el pasado 29 de julio. Carlos Valecillo es el nombre de este preso político que la familia exige poder verlo y aún no dan autorización. Ricardo. Carlos Valecillo, 8:44. Hay que nombrar a los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, al que increíblemente el gobierno del presidente Gustavo Petro no sabe todavía si asistirá o no a la posesión espuria del próximo 10 de enero. Hablamos ahora de lo que está diciendo el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de nuevo en un tono desobligante contra Canadá y su primer ministro Justin Trudeau. Juan Camilo Merlano. Ricardo, no se sabe si lo dijo a tono de chiste o si fue en serio, pero el presidente electo Donald Trump se refirió al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, como gobernador y a Canadá como estado. Fue a través de un mensaje en su red social Truth que escribió el presidente electo Trump, abro comillas: fue un placer haber tenido una cena la otra noche con el gobernador Justin Trudeau del gran estado de Canadá. Estoy ansioso de ver al gobernador de nuevo pronto y que podamos continuar en nuestras charlas profundas sobre aranceles y comercio, escribió el presidente electo Donald Trump. Recordemos que en días pasados, luego de la amenaza del presidente electo tanto a Canadá como a México de si no hacían más para frenar el flujo de drogas por la frontera y la migración ilegal, impondría aranceles del 25% a productos que provinieran de esos países. Luego de esto, Justin Trudeau fue hasta Mar-a-Lago a sostener una conversación con el presidente electo Donald Trump y según lo que trascendió de esa conversación, el presidente electo le dijo a Trudeau que si no podían resistir los aranceles de Estados Unidos, que quizás debían convertirse en el estado número 51 de la Unión Americana. Un mensaje que no ha sido confirmado por Canadá, pero que el presidente electo Donald Trump, por su parte, a partir de este mensaje, parece confirmar que en efecto cree que si estos países, en este caso México y Canadá, no pueden resistir la política arancelaria de los Estados Unidos, deberían anexarse al país. Ricardo. Muy bien, Juan Camilo, gracias. 8:46. Y tiene usted razón. No sabe usted si es en serio o es en broma lo que escribe el presidente electo de Estados Unidos. Hablamos ahora de la salud del presidente Lula en Brasil, sometido a una cirugía de urgencia en el hospital sirio-libanés de Sao Paulo. Desde Brasilia, Emilia Almeida. Ricardo, buenos días. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, fue operado de urgencia el lunes por la noche en São Paulo, luego de experimentar un fuerte dolor de cabeza. Actualmente se encuentra estable y bajo observación en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Sirio-Libanés. Según el boletín médico emitido por el hospital, Lula comenzó a sentirse mal el lunes por la mañana y ante la incomodidad decidió trasladarse a Brasilia para realizarse una prueba de imagen. La resonancia magnética reveló una hemorragia intracraneal que se debe a la caída que sufrió el pasado 19 de octubre. Esta caída fue una de las principales razones para las que el presidente no pudo asistir a la COP16 en Colombia. A raíz de este diagnóstico, Lula fue trasladado de inmediato a São Paulo, donde fue sometido a una craneotomía para drenar el hematoma. Así lo hizo saber el personal médico en una rueda de prensa hace unos minutos. Durante a noite, o presidente foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, aqui nessa unidade. Foi submetido a uma cirurgia para drenagem do hematoma do sangramento do cérebro. O presidente evoluiu bem. El comunicado oficial del hospital informó que la cirugía fue exitosa y que el presidente está en estado estable, bajo estricto monitoreo médico. En este momento, el presidente fue convencido de acudir al hospital. Desde el Palacio de Planalto fue trasladado en avión presidencial a São Paulo. A pesar de la situación, Lula se mostró tranquilo y consciente durante el vuelo, que fue especialmente equipado con materiales médicos de UCI, aunque no fue necesario utilizarlos. El número de pasajeros fue limitado a la primera dama, Janja da Silva, el equipo de seguridad y el personal médico que incluía al neurocirujano que lideró la intervención. Se espera que más detalles sobre su recuperación sean proporcionados en las próximas horas. De Brasilia, Emilia Almeida.
Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se está debatiendo en el Congreso un nuevo intento de proyecto de reforma a la salud. El gobierno dice que este proyecto sí está consensuado, lo cual es desmentido por diferentes sectores y diferentes gremios. Anoche comenzó el segundo debate de ese proyecto. En la plenaria de la Cámara se votaron ya los impedimentos. Todavía falta otro bloque de esa misma magnitud, pero no se pudo avanzar porque se rompió el quórum. Y si no queda aprobada antes del segundo debate el viernes o en sesiones extras, de nuevo estaría virtualmente hundida una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro. La relación del presidente Gustavo Petro con las Cortes en general ha sido tirante y a la larga lista de desavenencias hay que sumarle el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a la condecoración Orden Nacional al Mérito en el grado Cruz de Plata para mantener la independencia de los poderes en Colombia. Una condecoración que le iba a dar el gobierno nacional y que llegó al alto tribunal con una carta de invitación y notificación que salió de la Cancillería y que tiene fecha 5 de diciembre de este año. Una fecha que no es coincidencia porque ese mismo día fue la inédita posesión del magistrado José Joaquín Urbano ante el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, y no ante el presidente como tradicionalmente se hacía. Una posesión que marcó el antes y el después en esa relación institucional que comenzó a ser tensa por los desplantes del presidente Petro hacia las Cortes. A la lista hay que agregarle el hecho de que ningún magistrado de las Cortes o de la Corte Suprema haya ido a la posesión de la magistrada del Consejo de Estado, Claudia Expósito, que fue ante el presidente Gustavo Petro. Y aunque el magistrado Chaverra y otros magistrados de ese alto tribunal han dicho públicamente que no hay una animadversión, con esta decisión sí envían un claro mensaje de distancia con el gobierno y particularmente con el presidente, que ataca porque sí y porque no a la rama judicial cuando las decisiones que toman los jueces no le gustan o no le convienen. Lo que se aprobó en la plenaria de la Cámara de Representantes y que no le gustó al presidente Petro, una proposición en la que le piden al presidente que no asista a la posesión de Nicolás Maduro en Venezuela el próximo 10 de enero. El presidente respondió diciendo que solo él es el responsable de las relaciones exteriores y que el Congreso no debería invadir sus decisiones. Dijo que en su debido momento decidirá si asiste o no a la posesión del que llamó actual presidente de Venezuela. Grave es que el presidente de Colombia todavía dude si asiste o no a una posesión que es absolutamente espuria. 8:52 minutos, padre. Hablamos ahora de su tema, de los influenciadores. Ajá. Me regañaron porque dije que los influenciadores solamente decían estupideces en redes sociales. Sí, claro, yo creo que es una exageración suya. ¿Exageré? Sí, la gran mayoría sí lo dice. Hay de todo, ¿no? Hay de la todo. gran mayoría son malas influencias. Hay de todos, hay de todo. Hay mucho contenido ridículo, mucho contenido que uno dice, ¿y esto qué? Pero hay otras personas que seguro si usted revisa, por contribuyen ejemplo, al conocimiento. Revise los casos de los dos de los tres de los que estaban hablando. Deme un influencer que diga cosas que sirvan. Muchos. Pero deme un ejemplo. ¿Quién? Faber Burgos. ¿Quién es Faber Burgos? No, Luisa Fernanda. Habla de tecnología. Bueno, voy a ver Luisa a Faber Fernando Burgos. W enseña a aprender, por ejemplo, a emprender, por ejemplo. Sí. Bueno, y eso es un tema interesante. Es un tema que genera... Héctor, deme un nombre de un influenciador que sirva. Pues no, yo no sé por qué no lo sigo, pero me llamó la atención esta mañana precisamente que nuestro antiguo compañero, al que le tenemos tanto aprecio, el doctor Nicolás Uribe, que está tan metido en los temas de liderazgo y inteligencia artificial. Nicolás Uribe, pero no, a él no lo estoy calificando de influencer, sino que... pero no, a él no lo estoy calificando de influencer. Debería ser un trabajo de inteligencia artificial interesante. Pero déjeme contar lo que voy a contar. Mi lectura de influencer pero déjeme contar lo que voy a contar, solamente deme 10 segundos, solo un chance, para decir qué pienso yo o qué imagino cuando me dicen influencer.
alguien haciendo tonterías en retos. Pero eso es, lo que pasa es que hay que diferenciar, Ricardo. Una cosa es ser influencer y otra cosa es ser creador de contenido. Son cosas completamente diferentes en ese ecosistema digital. Ricardo, le iba a contar para ayudar a contestarle su pregunta, que yo no tengo cómo, sino que esta mañana justamente me llamó la atención que Nicolás está dentro del los trabajos que está haciendo, que son como actividades, pues conferencias, charlas para, entre otras cosas, saber manejar mejor todas estas herramientas tecnológicas. Dentro de las charlas, en una se pregunta, ¿usted qué le puede aprender a un influencer de 26 años? Y se refiere a un influencer, estaba buscando su nombre, pero no lo recuerdo, y está, digamos, mostrando como una especie de lado positivo de los influencers que vale la pena revisar, porque yo estoy de acuerdo, es que pues hay unos influencers que dicen unas cosas que a uno le parecen tonterías, entre otras cosas ese calificativo solo lo hace cada el que recibe el mensaje. Es muy personal. A mí me puede parecer interesantísimo que hablen de la luna y a otro eso le puede parecer una tontería. No, pero si fuera en cosas el director útiles, de desarrollo. Le digo, mire, encontré una cuenta, le voy a dar una. Pero es que entonces, la liendra. No, le voy a dar La liendra durmió a la novia, le puso un somnífero a la novia en el café. Lo vi. Hágame, por favor, la barbaridad. No, Jefferson Cosio. Es que para decorarle la habitación de cumpleaños de la novia. Jefferson Cosio. Eso no es subjetivo, Héctor, eso es una estupidez. Con el tema de las rodillas, pues, o de las piernas y las prótesis mamarias. Pero fíjese que sí hay en ese universo, sí hay gente que está haciendo cosas valiosas y me están recomendando, un oyente me está recomendando una cuenta. La Granja del Borrego, que es un muchacho que enseña la vida en la granja, que enseña la vida en el campo, que puede ser un ejemplo de buen contenido. El profesor 10 Mate. Muchos defensores de los influencers. El profesor Díez Mate, que es un ingeniero y profesor con muchos años de experiencia, enseña sobre todo el tratamiento de ingeniería. Otro, le voy a dar otro para que tenga aquí usted. Bueno, hay unos de historias que son muy buenos. Yo sigo algunos de historias que me enseñan cosas interesantes. Otros que se llama Antonio Profe. Antonio Profe da clase de física y de química. Me dice un oyente, claro que hay gente interesante, que Tulio Zuluaga es influencer como gran guía gastronómico. Y sí, Tulio lo hace muy bien. Bueno, a mí me gusta. Bueno, me están callando con argumentos. Sí, no, le acaban de dar, por ejemplo, ese reconocimiento en alguna parte que tampoco recuerdo, a la recicladora, ¿no? Claro. Esa es Marce, la recicladora. Es una mujer extraordinaria. O la profe Mónica. Sobre temas de reciclaje. La profe Mónica es muy buena. Mónica enseña ortografía. Bueno. Nos enseña. Entonces, mire, lo que pasa es que en esto hay mucho viejito, que dice que todo lo que influencia son tonterías. Esos son viejitos. Los que vivimos en la época entendemos que hay que analizar. A unos sí, son tonterías, y a otros cosas que nos enseñan mucho. Pero ¿saben qué? Yo no creo que se trate de ser aquí los curadores. Milenio, por ejemplo. No, ya le dimos 10. Ya le dimos 10 ejemplos. Ricardo, no, pero yo no creo que se trate de ser curadores de qué nos parece a nosotros interesante y qué nos parece que son estupideces. Si los que hacen estupideces tienen tantos seguidores, es porque de pronto los estúpidos somos nosotros, que no estamos entendiendo qué es lo que la gente está consumiendo. Y nosotros aquí en un medio de comunicación aspiramos, por supuesto, a producir información relevante para las personas, entender justamente que las personas han cambiado su cultura de consumo, sus intereses, especialmente las nuevas generaciones, es el gran desafío que nos supone, no simplemente descalificarlos como, no son tontos, y siguiente. Pero los ejemplos que le he dado creo que sí muestran unas personas que lo que hacen son, lamentablemente, tonterías. Y son tonterías que les gustan a muchas personas. Pero la noticia tiene que ver con una petición que hace el gobierno nacional a Meta, a la policía y a la red social Facebook, a la casa matriz, para que bloquee las cuentas de algunos influencers, yo lo digo entre comillas, influencers, que están involucrados con cosas que pueden ser delito, con apuestas ilegales, con rifas no autorizadas que ellos promueven a través de sus canales, que tantos jóvenes disruptivos y no tan jóvenes consideran que es la nueva ola. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, esta es una noticia que poco hemos visto en Colombia y que tiene como protagonista al gobierno nacional a través de Coljuegos. La noticia esta mañana es la carta que Coljuegos, que el gobierno del presidente Gustavo Petro le envió directamente a Meta, que es la plataforma dueña de las redes sociales, por ejemplo, Facebook e Instagram. La carta
va dirigida a Meta para pedirle que cierre, que bloquee 289 perfiles de personas en Colombia en redes sociales. Entre ellos están varios influencers como La Liendra, como Epa Colombia, como Jefferson Cosio, pero hay más nombres: Javier Arias, Marcela Reyes, también Anthony García, Karina García, Kimberly Vesga, y así una lista de 289 perfiles. Empecé dándole los 3 nombres más conocidos por los que esta noticia es viral. La solicitud no solo va a Meta, también llega a la Policía Nacional para que a través de su sala cibernética ponga la lupa en los perfiles de estos influencers. La solicitud es de Coljuegos con base en que estas personas están impulsando desde sus cuentas con miles de millones de seguidores páginas ilegales de apuesta en línea, argumentando que este es contenido de publicidad de juegos de suerte y azar de plataformas digitales que no están autorizadas en Colombia. Son perfiles, dice Coljuegos, que lo que hacen es incentivar a que la gente se meta en esos juegos de suerte y azar, que al final son rifas o son operaciones que no pagan impuesto, que no están autorizadas en Colombia, y que esa es la razón por la que deberían bloquearse sus cuentas. De inmediato, en nombre de los influencers, del lado de los influencers, hay respuesta usando la misma red social a través de Instagram. Esto respondió Epa Colombia a la carta de Coljuegos. Hablando con el señor aquí del lado que me dijo que sí lo del arriendo, ¿te acuerdas que te dije que venía? No, venga, salgo de la iglesia y que no, que la Epa Colombia multada, de que yo por todas las redes sociales que un problema, que una cosa, que con Coljuegos, ves, por eso este año no te regalé nada en el combo relámpago, todos los años te regalo. Y este año dije, no, yo siento que esta gente me puede hacer la maldad, no voy a regalar nada a mis clientas, así mis clientas me digan, amiga, me quedaste debiendo el regalo porque tú Ricardo, y confirma Coljuegos que el problema es que esto es plata que deja de llegar al final, por ejemplo, para los recursos de la salud. Al año se dejan de recibir cerca de 70.000 millones de pesos por rifas ilegales, situación por la que hay más de 30 procesos administrativos sancionatorios contra distintos influencers. Tal ha sido el eco de esta noticia, solicitud a Meta que cierre esos perfiles en redes sociales, que hay trino a esta hora, atención, del presidente Gustavo Petro. No puede haber elusión de impuestos en los juegos de suerte y azar en línea. Páginas que los propongan o promuevan convierten al dueño en un cómplice de la elusión tributaria. Los juegos de suerte y azar son un monopolio rentístico de la nación, según la Constitución, y sus impuestos son exclusivamente para la salud. Así que apoya al presidente Ricardo en este momento a Coljuegos, confirmando que si estos influencers promueven las apuestas en redes sociales que no están autorizadas, al final es plata para la salud que se pierde, plata, Ricardo, que tanto se necesita. 9:01, Camila, gracias. El presidente Petro, de manera coincidencial, a esta hora habla sobre esta medida que toma Coljuegos. Su presidente es Marco Emilio Hincapié. Doctor Hincapié, buenos días. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Un saludo para todos los integrantes de la mesa de trabajo en esta mañana. Sí, doctor Hincapié, quisiéramos conocer detalles de esta solicitud. ¿Ustedes qué han encontrado sobre elusión, sobre evasión de impuestos que se estaría dando a través de esta publicidad de los influenciadores? Sí, Ricardo, digamos que desde nuestra llegada a Coljuegos hemos venido haciendo un seguimiento a la normatividad y a los recursos, a los recaudos. Vemos que en este año pasamos del 1.040.000 millones de pesos. Por primera vez todos los récords han sido superados en los ingresos por los tributos, por los derechos de explotación de los diferentes juegos de suerte y azar. Nosotros tenemos acá un cálculo de aproximadamente 1.5 billones de pesos que están en la ilegalidad, digamos que se van a la ilegalidad. Por eso hacemos este tipo de acciones y seguimientos, y hemos comenzado a hacer el seguimiento a los juegos en línea, a los juegos operados por internet y a todas estas redes que